vamos a empezar la charla sobre el sindicalismo del siglo XXI a cargo de Carlos, y después vamos a tener un pequeño debate entre nosotros. Vamos a intentar pedir la palabra y mantener un debate aquí hasta que sea necesario. Vale, Carlos, cuando quieras. Venga, gracias. Vamos a ver. Esto sería así el tema de un bloque de ideas, lo que sería la actual situación del sindicalismo en el siglo XXI, como bien indica el cartel. Pero entonces vamos a dividirlo en tres secciones. Estamos a nivel global, que es la parte que vamos a iniciar, una especie de introducción, y luego vamos a tocar dentro de Canarias el sector que creemos estratégico, porque claro, como todos sabemos, no hay industria en Canarias, como podemos relacionar el País Vasco, lo que en Cataluña, pero nuestra industria claramente es el turismo, ¿no? Motor principal. Entonces he creído conveniente, dentro de los sectores que realmente mueven, y dicho así, porque también está el transporte discrecional, sector servicios que genera dentro del mundo del turismo diferentes prestaciones que se realizan dentro de los turistas que viven en Canarias, y también inclusive podemos añadir aquí el tema de la construcción también, porque es importante, porque son realizados los hoteles, apartamentos y demás, y luego lo que es el tema del bloque de hostelería, ¿no? Luego un tercer bloque final, creo que va un poco relacionado a la materia en lo que estamos buscando como concepto del sindicalismo, que significa ser de izquierda intersindical canaria. Un tercer bloque ya, un poco de idea, y a partir de ahí, pues yo creo que después de exponerlo todo, puede ser un debate donde esto está abierto a opiniones. Entiéndase que todo esto siempre está basado en una mentalidad propia de lo que es la idea de cómo lo que es intersindical canaria, y en base a eso, dentro del encaje que tenemos actualmente desde la organización y cara al futuro, pues bueno, exponer una serie de proyectos de mejora, de modernización y, por supuesto, lo más importante, de participación, que es a lo que venimos aquí como punto inicial. Yo voy a pasar a lo que es la introducción, que no ha sido lo que ya di antes. Introducción. El sindicalismo está atravesando una transformación profunda debido a los cambios en el mundo del trabajo, la tecnología y las dinámicas sociales y económicas. A continuación, pues voy a dar un pequeño resumen de sus características, retos y perspectivas. Las características del sindicalismo del siglo XXI. La digitalización, automatización, la robotización y el trabajo remoto están redefiniendo las relaciones laborales. Los sindicatos deben adaptarse para defender derechos en nuevos entornos digitales. Estamos hablando del teletrabajo, por ejemplo. Diversidad laboral, aumento de empleo informal, freelance, con plataformas como Uber, Rapid y contratos precarios han obligado a los sindicatos a repensar sus formas de organización. Inclusión y diversidad. Hay un esfuerzo creciente por integrar a mujeres, jóvenes, migrantes, minorías, que históricamente han estado marginadas por los sindicatos tradicionales. Entiéndase UGT y comisión. Globalización. El sindicalismo debe actuar a nivel local, nacional e internacional para enfrentar problemas globales como la deslocalización de empresas o de las cadenas de suministros transnacionales. Sindicatos más horizontales y democráticos. Se busca renovar estructuras internas con mayor transparencia, participación y conexión con las bases. Pasamos ahora a retos principales. Vamos a hablar siempre a nivel global, ¿no? Retos principales. La pérdida de afiliados en muchos países por el debilitamiento de las industrias tradicionales, es una situación, los retos que están ocurriendo. Resistencia empresarial y legislativa en contextos donde se limita la negociación colectiva al derecho a la huelga, entienden las reformas laborales. La UNI, la última que hizo el Partido Popular en 2012, fue muy potente. Las diferentes leyes que se han decretado en los gobiernos que evitan las movilizaciones, el activismo, donde evita todo este tipo de cuestiones. Luego está un punto importante que se ha generado aquí, y es una crisis que creo que se considera la desconfianza social debido a los escándalos de corrupción o burocratización de algunos sindicatos históricos. O sea, el modelo sindical que conocemos como UGT Comisiones, nuestro punto, por lo menos mi punto de vista, un sistema agotado y que debe, bueno, pues cambiar y modernizarse y adaptarse a las realidades, ¿no? Y siempre en el ámbito que estamos hablando aquí, ¿no? De este tema de un sindicato horizontal, donde sea participativo, asambleario y democrático en las partes, para que y no dependamos de ninguna organización política ni empresarial ni nada, sino simplemente una organización donde están los trabajadores las que
sean los que tengan la voz y voto y decisiones, ¿no? Que es lo que es el modelo que creemos que estamos en esta casa también. Perspectivas y estrategias. Sindicalismo de servicio. Ofrecer apoyo legal, formación digital y beneficios para atraer trabajadores y trabajadoras y jóvenes en situación precaria. Alianzas con movimientos sociales, derechos humanos, medio ambiente, feminismo, etcétera. Esto es una parte importante dentro de las secretarías que conforman la Intersindical Canaria, donde son los movimientos sociales, fundamental las alianzas. Las alianzas nos hacen crecer como organizaciones, las alianzas nos hacen ir hacia caminos donde podamos unirnos con otras organizaciones sindicales, con lo cual sumamos un proyecto más grande y en el futuro, como nació Intersindical Canaria, nació de ese proyecto de alianzas, tanto sindicales como en este caso movimientos sociales, como estamos intersindical con el tema de Gaza, que estamos con una alianza con diferentes organizaciones, con el tema del medio ambiente, con temas ecológicos, como hemos participado recientemente, o el tema del feminismo, como participamos en actos como el 8 de marzo, etcétera, ¿no? Uso de tecnología, las plataformas virtuales para afiliar, organizar y movilizar. Aquí es un mundo bastante importante, amplio, donde tenemos que explorar. Es un mundo de inversión económica que hay que realizar para iniciar esta captación, y porque todo se está moviendo ya, como digo, a nivel digital y teletrabajo. Pues si la gente se queda en su casa para el teletrabajo, pues me como lo voy al sindicato. Pues claro, tenemos que plantear a lo mejor en videoconferencia, a gran escala, de asambleas de mejor de 50 en tipo Zoom. Digo todo aquello que se pueda ir pensando, porque esto estamos hablando siempre en concreto una idea, donde ahí, bueno, las aportaciones, los conocimientos de cada uno y vengan hacia mejorar las ideas de la organización. Eso es el bloque, este primer bloque, por la parte de lo que es la introducción, ¿no? Si quieres hacer una pausa, ¿quieren comentar algo o pasamos directamente a...? Creo que sigue y al final... Mejor. Bueno, la siguiente parte es propuestas estratégicas de enfoque sindical del siglo XXI, de Intersindical Canaria. Ejemplo de sectores: transporte, discrecionales, servicios y hostelería. Este documento, que ahora vamos a ir leyendo, tiene como objeto establecer un marco de actuación sindical moderno y eficaz, adaptado a las realidades laborales actuales en los sectores de transporte, servicio y hostelería en Canarias. En un contexto de transformación tecnológica, fragmentación laboral y tensiones derivadas del modelo económico turístico, Intersindical Canaria propone, en este caso una propuesta intersindical, propone una estrategia clara hasta el sindicalismo de proximidad, democrático, inclusivo y combativo. El contexto socioeconómico canario. La economía canaria continúa caracterizándose, la economía canaria continúa caracterizándose por una fuerte dependencia del sector terciario, especialmente del turismo, lo que configura un mercado laboral marcado por elevada precariedad, temporalidad y subcontratación, presión sobre los servicios públicos y aumento del sector privado de servicios, auge del transporte discrecional, muchas veces desregulado y con alta opacidad fiscal y laboral, impacto de plataformas digitales y economía informal, disparidades entre las islas capitalinas y periféricas en el acceso al empleo estable y de calidad. Es estratégico por sector discrecional. En el diagnóstico podemos decir lo siguiente: la falta de regulación efectiva sobre operadores turísticos, guaguas privadas y empresas de traslado, abuso de autónomos dependientes y falsas cooperativas, condiciones laborales degradadas, jornadas extensas, descansos irregulares, salarios congelados, empresas beneficiarias de actividad turística con escaso control laboral y sindical. En la propuesta de acción sindical a esto: registro obligatorio y fiscalización de todas las empresas y conductores del transporte discrecional, campañas de visualización del sector. Quien mueve el turismo también tiene derecho. Integración sindical de trabajadores dispersos o sin sede fija mediante estructuras flexibles y canales digitales. Elegir cláusulas sociales y laborales en licitaciones públicas o permisos de explotación turística. Revisión de convenios provinciales y sectoriales, muy importante, para incorporar limitaciones a la subcontratación, obligatoriedad de contratación directa en servicios estatales y suplementos por disponibilidad, trabajo nocturno y días festivos. Toda una batería de propuestas cara a lo que nos encontramos la precariedad laboral en el sector de transporte discrecional. Muy complejo. Pero lo digo que es muy complejo, pero tiene la matriz, viene por ahí la cuestión, ¿no? Sector de servicio, diagnóstico.
La ampliación de trabajo en multiservicios y su contratación continua en seguridad, limpieza, atención domiciliaria y centros públicos. Empleo con bajo salario, escasez de estabilidad y alta rotación, especialmente en servicios externalizados por administraciones. Alta feminización y riesgo de invisibilización sindical, ¿no? Fragmentación que dificulta la acción sindical tradicional. Propuestas. Campañas de dignificación del trabajo en sectores básicos, ni esterilizados ni olvidados. Promoción de cláusulas anti-esterilización en convenios colectivos. Fiscalización de los contratos públicos y exigencia de complementos de convenios de referencia. Plataformas sindicales interempresariales para trabajadores de servicio con condiciones similares, limpieza, comedores escolares, hospitales. Incorporación de enfoque feminista y comunitario. Defensa de la conciliación laboral y familiar y protocolos contra el acoso y discriminación de género. Vamos a otro sector. Sector hostelería. Diagnóstico. Eje económico central del archipiélago con altas tasas de explotación laboral. Organización de servicios internos, camareras de piso, lavandería, cocina, etc. Contratación estacional sin estabilidad ni continuidad. Desigualdad en el reparto de la riqueza generada por el turismo. Propuesta de acción sindical. Reversión de la organización sistemática con campañas como las habitaciones no se limpian solas. Ejemplo. Exigencia de plantillas estables y contratación directa para los hoteles que operen durante más de 8 meses al año. Por decir un ejemplo que normalmente es todo el año, pero es un concepto. Fiscalización de incumplimiento de convenios colectivos y lucha contra las dobles escalas salariales. Formación sindical en idiomas y competencias digitales para trabajadoras y trabajadores del sector. Implementación de mesas paritarias con representaciones sindicales y empresariales para revisar el impacto turístico en el empleo local. Vinculación de ayudas y subvenciones públicas a la creación de empleo estatal y de calidad. Herramientas sindicales transversales. Delegaciones de móviles e intersectoriales para zonas turísticas y nudos de transporte. Uso de canales digitales, de redes sociales y campañas mediáticas para visibilizar los sectores más incivilizados. Desarrollo de un observatorio de condiciones laborales del turismo y los servicios en Canarias. Creación de una red en Canarias de trabajadores y trabajadoras del servicio turístico bajo el paraguas intersindical canario. Formación continuada de derechos laborales, negociación colectiva y prevención de riesgos laborales. Marco institucional y normativo propuesto. Propuesta de reforma legislativa autonómica que limite la actualización de servicios esenciales y turísticos. Promoción de una ley canaria de condiciones laborales dignas en el turismo y en el transporte. Creación de una mesa sectorial canaria de empleo digno en colaboración con el gobierno de Canarias y las patronales responsables. Refuerzo del papel de la inspección del trabajo en los sectores donde la precariedad laboral es estructural. Conclusión. Este enfoque sindical representa un compromiso firme, y digo de intersindical que podría ser el de sindical canario, con las transformaciones necesarias para garantizar la dignidad laboral en un contexto profundamente desigual. Un archipiélago que vive del trabajo de su gente no puede ser futuro sin justicia social, sin servicios públicos fuertes, sin hostelería con derechos y sin transporte que respete quien lo hace posible. Canarias no es un parque temático, es un territorio con trabajadores y trabajadoras que merecen respeto, salario y estabilidad. Y nada, por supuesto. Bueno, eso es un bloque. Un bloque de salud. Un bloque. Y luego este último, que creo que es para meternos en el ADN del intersindical canario, si queremos combatir. Mi opinión. Ser de izquierda intersindical canaria es mucho más que reclamar mejoras salariales o condiciones laborales. Es formar parte de un proyecto colectivo que lucha por la emancipación de la clase trabajadora canaria, desde una mirada soberanista, anticapitalista y profundamente transformadora. Frente a un modelo económico basado en el turismo de masa, la precariedad y el expolio del territorio, defendemos un sindicalismo combativo, asambleario y sin ataduras a patronales ni gobiernos. Nuestra izquierda no se entiende sin feminismo, sin ecologismo y sin justicia social.
No aceptamos que Canarias siga siendo un territorio colonizado, empobrecido y convertido en mercancía. Para Intersindical Canaria, la lucha sindical no puede desligarse de la lucha por la soberanía popular y nacional, solo desde la capacidad de decidir sobre nuestro presente y futuro podremos construir un modelo económico justo, sostenible y al servicio del pueblo trabajador. Ser de izquierda, aquí es alzar la voz por quienes sostienen los hoteles, los hospitales, los transportes, los colegios, mientras son explotados y olvidados. Es también construir alternativas desde abajo, redes de apoyo, economía social, cooperativas y comunidad. Porque sin soberanía no hay justicia social y sin justicia social no hay libertad. Por eso ser de izquierda Intersindical Canaria es luchar por una cabida libre, digna y para su gente. Eso es la... Hay algunas cositas ahí que... Sí, claro, por supuesto. Esto es como todo. Yo particularmente, no sé qué quisiste decir con eso, pero engloba mucho por la palabra anticapitalista. Cuando dice anticapitalista, ¿qué quiere decir? Porque el anticapitalismo... estamos en un sistema capitalista. Pero vamos a poner las pluripalabras primero. Hay un compañero que se encarga de las palabras, las opiniones. Yo pienso que primero podríamos preguntarle a Carlos alguna duda de lo que ha habido. Si no hay nada, pues empezamos ya el debate. ¿Hay alguna duda sobre la pregunta que acaba de hacer Manolo? ¿Qué es lo que me tenemos que decir? No, cuando tú dices una sociedad anticapitalista, porque para mí el contexto es muy general. Claro. Y precisamente el éxito de China como un sistema comunista ha sido porque le ha dado apertura al capitalismo. ¿Y qué sabemos por todos que el capitalismo ha sido de la historia de este planeta, ha sido el sistema que le ha dado más bienestar al ser humano? Basado en eso, la palabra anticapitalismo hay que desglosar algunas cosas que yo sí creo que lo que yo entendería que no estaría de acuerdo con un capitalismo salvaje, capitalismo en favor de las clases empresariales. Pero yo creo que la parte sindical siempre tiene que tener una simbiosis con el sistema empresarial. En esa simbiosis hacer un ecosistema donde podamos convivir el que invierte como los que trabajamos. Entonces creo que para mi óptica, el mejor sistema está allí precisamente cuando tú consigues hacer ese equilibrio. Y entonces al decir anticapitalista puede tomarse como que por eso, ¿en qué contexto quieres decir tú que es anticapitalista? Lo digo. Sí. Tú acabas de poner, a lo mejor son los mismos. Tú mismo te acabas de contestar. Claro, pues de repente son los mismos. Sí, no. El capital existe. Mientras existan monedas, pues claro, el ciclo económico, pues el que es, ¿no? Tú te acabas de contestar con dos modelos. Pues ahora nombraste el otro, que es el agresivo. No lo quisiste nombrar, no sé por qué. Nombraste China. China es un capital basado para el pueblo. Adaptado con una normativa comunista, pues una dictadura del capital, una dictadura comunista, basado en los criterios, pero por el pueblo. Entonces Estados Unidos es una dictadura del capital basada para los empresarios. No tiene derecho, carece de derecho, ¿vale? Porque no sé que a ti no te gusta, pero esa es la realidad en Estados Unidos. Entonces hay un modelo capitalista basado en derecho a los trabajadores. Si trabajas tienes derecho a sanidad si trabajas. Aquí en el sistema social, ¿no? Pero el modelo, perdón, que tú no englobes, no tengas miedo al sistema anticapitalista. El capitalismo no es que vaya contra el capital, evidentemente no. El capital no es que ir contra el capital. El modelo anticapitalista no se puede entender que deje de espalda el modelo capital contra los derechos de los trabajadores. El cambio capitalista que estamos viendo en la situación que estamos viendo en Europa, que cada vez se van quitando derechos a los trabajadores en beneficio de los bancos, en beneficio de las multinacionales, quitando hasta el derecho de que nos meten en un camino, un sistema de alimentario, que tienes que ir a cierta superficie a comer lo que ellos nos ponen, la alimentación que nos ponen. Sistema capital es eso en general. No estamos hablando en concreto de un modelo que tú establezcas, o sea, la variedad de posibilidades. Pero yo creo que es lo contrario, pasa lo contrario. Yo no sé, ¿tú has vivido alguna vez en un sistema comunista? ¿Has estado en un país comunista? Pero eso porque no lo preguntas ahora. Porque esa pregunta... Precisamente en los países comunistas donde te dicen tienes que comer esto. Anda a Cuba, por lo menos, y verás lo que es la tarjeta de suministro. O puedes ir a Venezuela y las bolsas claras.
Porque la población no tiene medios. Yo no sé si quieres entrar. Por eso que te digo que es muy ambiguo y tan grande este mundo. Sí, pero tú perdona que te interrumpa. Esto que has tocado tú, lo de Cuba, yo no sé si te has dado cuenta, hay un bloqueo económico y en Cuba está las restricciones. A Venezuela se le ha hecho un plan, incluso a las venezolanas, todo lo que tú quieras. Pero a Venezuela se le ha hecho un plan, una guerra económica, como se hizo en Chile para derrocar el gobierno de Allende. Entonces, cada cosa, el capitalismo que tú que defiendes, el capitalismo que tú defiendes, no, pues claro, y entonces tomamos la discreta. A Pinochet se le hizo un golpe de Estado. Y a Venezuela, en Venezuela se han hecho elecciones democráticas y las perdió el gobierno. Y han secuestrado los poderes públicos. Es que cuando entramos en cuestiones de estas, yo no sé por qué la derecha siempre sale con Cuba, Venezuela y no sé qué. Entonces yo creo que no es el momento ahora para entrar en eso. Manuel, si quieres entramos, pero en otro momento. Yo creo que sería interesante. Dale. A mí me gustaría centrar el tema porque no es aquí el derecho de los trabajadores no es cuestión capitalismo, comunismo. Hay un mundo global en el que los derechos de los trabajadores son los derechos de los trabajadores y hay unas realidades y nosotros vivimos. Yo no conozco el mundo comunista, pero sí conozco el terror cuando es un capitalismo, no una socialdemocracia, que es una cosita liviana, sino cuando es un capitalismo, un trumpismo, como lo que está ahora en Estados Unidos. Eso sí lo estamos conociendo y lo estamos viendo. O cuando es una dictadura como la que yo viví, porque yo tengo muchos años, el franquismo y los derechos de los trabajadores, con un padre trabajador, como todo lo que pasamos. Entonces hay experiencias que sí tenemos cada uno, pero lo que tenemos es que ir a la realidad, me parece a mí, y analizar cómo son vulnerables, cómo se pueden conseguir derechos y cómo esos derechos de los trabajadores, con unos giros dentro del capitalismo más atroz, se puede, o con la extrema derecha en el poder, lo estamos viendo en muchos países, esos avances se pueden ir para detrás. Es una realidad. Entonces no es cuestión de comunismo, la alternativa comunismo o capitalismo, no. Hay una globalidad ahí que hay que analizar y poner en el centro los derechos y lo vulnerables que son esos derechos con los cambios políticos. Nada más, perdón. No, sí, está. Yo quería pues si no te habla todo el mundo y no. Puntualizar nada más que el anticapitalismo también, yo lo veo como, por ejemplo, la forma que se está saqueando el país, la corrupción tanta, y es que lo tienen tan bien cogidito entre ellos, es que aquí nadie paga nada, ¿sabes? Ya hablan del rey hasta... yo no llamaría tanto eso capitalismo, yo la llamaría... no puede ser un monólogo. Manuel, sí. No puede ser así. El debate tiene que ser, cada cual expone su idea, porque es que si no, si no estamos intercambiando opiniones y esto no avanzamos. Entonces vamos a esperar que terminen los turnos de palabra y si tú quieres hablar, pides tú también tu turno. Sí. Puntualizar eso sobre el anticapitalismo, o sea, que ahora mismo aquí estamos viviendo un capitalismo atroz, o sea, lo que acaba de decir también, o sea, corrupción, saqueo y demás. Manolo. Me parece bien la exposición de Carlos. Yo creo que hace una buena visión panorámica de cómo está la realidad. Aterrizando también, digo, por aterrizar en la realidad nuestra, para poder poner en marcha, porque de todo análisis de la realidad surge una acción, ¿no? O debe surgir una acción, a veces no, a veces te quedas en la teoría y no se hace nada en la práctica. Pero yo creo que esto es como consecuencia, o lo pones tú como consecuencia, o como necesidad de que esto aterricemos, ¿no? Y que llevemos a la práctica toda esa visión. Poco a poco. Yo creo que lo que debemos hacer hincapié, sobre todo, es que para poner en marcha todo eso hace falta gente, hace falta equipo. Entonces, una escuela de formación sindical a veces se queda corta, porque de hecho la experiencia que tenemos en el sindicato es que damos cursos
y no moviliza la conciencia. Yo creo que lo que se trata es de activarnos, tratar de conseguir y poner todo el esfuerzo en conseguir equipos de trabajo. Yo creo que este grupo va con ese objetivo, ¿no? Es decir, de que en la práctica podamos contar con un grupo de personas, con activistas sindicales para poner en marcha todo esto. Y yo creo que lo más importante es eso. Y ahí entraríamos en ese grupo, pues seguramente tendríamos que entrar en debates como el que plantea Manuel, no es el momento ahora, pero sí era necesario. Yo creo que si te miras a través de la historia, te das cuenta de que todo lo que se ha conseguido a nivel de derechos, de conquista de derechos, ha sido gracias a la movilización popular, ¿no? La movilización popular por la conquista de las libertades, de la justicia social, y que en el sindicato ahora mismo tenemos un déficit en ese sentido. O sea, no existe un grupo numeroso de activistas sindicales para poner en marcha todo eso. Yo creo que es donde tenemos que poner el objetivo, ¿no? Para conseguir eso. Y por lo demás yo estoy de acuerdo, creo que como análisis está muy bien y debemos centrarnos en conseguir que se incorpore cada vez más gente, incluso características de grupos como este, que sean crear más en las diferentes zonas de la isla, ¿no? Ese es uno de los objetivos que tenemos, en el sur y en el norte. Vamos a intentar que las intervenciones no sean muy largas. Misa. Vale, yo no quizás así lo que es el recorrido de la historia, ¿no? Como sindicalista, yo creo que se han conseguido por muchísimas mejoras, evidentemente. No vas a mirar 10 años atrás a lo que es ahora. Pero sí es cierto que es verdad que la gente sigue teniendo mucho miedo. O sea, mucho miedo de dar un golpe en la mesa y decir basta, ¿no? Y en cuanto a los sindicatos, la popularidad, como hablaba Carlos, la gente tiene muy infundado que es UGT y comisiones. O sea, tú, por ejemplo, yo cuando empecé con el sindicato, con ustedes, con el sindical, la gente no tenía ni idea de quién era intersindical. Y eso me chocó. Yo sí que los conocía porque desde el año 2006, 2007, yo en el hotel donde trabajaba y tal, pues ya los conocía, ¿no? Había gente intersindical y tal, pero la gente no tenía ni idea. Entonces también va en base un poco a que la gente se crea ese prototipo, que es UGT y comisiones, y están ahí, y evidentemente no tienen nada que ver, son sindicatos, pero no tienen nada que ver cómo trabajan uno y cómo trabajan los otros. Personalmente yo, cuando me reuní con Valoriza, antes de la licitación, al mes y pico, que ya ellos sabían que no iban a entrar en Santiago del Teide, me lo encontré en la oficina de la chefera, a uno de los directores de producción de Valoriza, con comisiones obreras, ¿no? Y me dice, oye, me saluda, viene a saludarme y tal. Dice, ¿tú de qué sindicato eras? Me dice, le digo, pues de intersindical. Vale, estoy con comisiones obreras, entonces no te lo presento. O sea, ya me está dejando caer lo que hay, con uno y con otro. No tienen la misma compatibilidad, vamos. Y luego es cierto que es lo que dice Manolo, que falta a la gente mucha formación, ¿sabes? Formación e información. Cuando llegan unas elecciones la gente tiene mucho miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque piensa que vas a entrar a un sindicato y la empresa te dice, el sindicato, venga, pumba, va afuera. Cuando al contrario. O sea, tú tienes un sindicato, estás más protegido. Que te puedan echar o no, que te puedan meter la cagada y te echen, sí. Pero si tú vas por tus derechos como tiene que ser, no tienen por qué echar. Tienes un respaldo, tienes a alguien que te está protegiendo. Pero hay gente que yo los he escuchado, por ejemplo, de Marco Corrín ahora mismo, me lo han dicho. Que ellos no habían hecho un sindicato, no tenían unas elecciones, no tenían tal, porque tenían mucho miedo que lo echaran. O sea, imagínate tú el nivel de que la gente tiene de no saber, de no estar informados. Entonces, eso sí que me choca mucho de residuos. Sí, lo que dice Isa, yo creo que es la base fundamental de seguir luchando, ¿vale? Porque los trabajadores que ignoran sus derechos, que ignoran las armas que tienen cuando tienen el respaldo de un sindicato, pues tienen miedo. Es verdad, porque eso lo hemos vivido todos en carne propia y en carne ajena. Entonces, me parece importantísimo, de cara a lo que decía también Manolo, de actuar, hacer más cursos de formación, aunque sean repetitivos, aunque sean siempre lo mismo, porque todo es lo mismo. O sea, no hay nada nuevo ahora mismo, ni en legislación, ni en derechos, ni en nada. Es siempre lo mismo. Pero sí es verdad que tenemos que poner al servicio del trabajador, yo diría más allá.
que yo incluso una vez creo que lo comenté, que incluso de afiliados al sindicato y de no afiliados. Claro, es decir, que los no afiliados puedan conocer primero y decir, contra, mira todo lo que nos estamos perdiendo por no tener el respaldo de esta gente, por no tener una respuesta sindical que te diga, por aquí tienes que ir, que tienes un problema con tu empresa, que es un abogado, aquí lo tienes. O sea, eso deberíamos hacer cursos de intersindical, norte, aquí y sur, para facilitar la movilidad de la gente, por supuesto, y para gente afiliada y no afiliada. Eso me parece algo súper importante. Y que sepan, y me vayan poco a poco perdiendo el miedo, no se pierde de un día para otro, Es un trabajo intenso, y sobre todo, bueno, que por supuesto los miembros del comité de empresa, de delegados, por supuestísimo, pero por parte de los miembros del comité y la gente de formación del comité también. Víctor. Claro, puntualizar una cosita que se ha hablado, ¿no? El movimiento obrero, para aclarar el tema, nace de la teoría marxista, de Karl Marx y Friedrich Engels, ¿vale? Comunistas. Plasmada en el manifiesto comunista, o sea que el movimiento obrero siempre ha estado más cómodo con el comunismo que con el capitalismo, y sobre todo si es el capitalismo que tenemos en los últimos 15 años en el mundo, es el peor que le puede venir a la clase trabajadora. Precariedad, desgaste a través de reformas laborales, infinidad de cosas que no están haciendo la clase trabajadora hoy en día. Desde el organismo de Intersindical Canarias, al cual yo me siento muy orgulloso de estar aquí en esta santa casa como yo, sí es verdad que esto es una visión mía personal, que estamos cometiendo un error en no corregir o aceptar ciertas actitudes que se están dando hoy en día en tanto los medios de comunicación como en la sociedad, que es la ultraderecha. Y aceptar el ultraderecha dentro de esta organización, mi visión personal, creo que desde nuestra organización se debería dar un pasito más allá y combatir eso. Porque al final estas cositas nacen como una semilla y terminan como un árbol de 3 metros de altura. Y ya después es imposible parar. Entonces, claro, o educamos en este nuevo sindicalismo del siglo XXI a las nuevas generaciones que van a correr como testigos de esta organización, o también corremos un grave peligro de desaparición si llegamos a esas alturas de populismo y de fanatismo y fascismo dentro de esta organización. En mi punto de vista, es una cosa que hay que combatir desde dentro, pero ya. Las personas que vayan a coger la rienda de este sindicato o las que ya estamos ya inmersos en ello. En mi punto de vista. Vale, yo también coincido contigo, pero vamos, yo más que también, aparte del miedo, también hay ignorancia, y a lo que es los gobiernos interesan también que la juventud tampoco se entere muy bien de qué va esto. Entonces también proponer en los institutos, igual que hay formación laboral que les orienta a los chavales hacia dónde se tiene, que haya también una formación sindical en los institutos. O sea, sería interesante, sobre todo porque es que no podemos perder esa generación, la venidera, porque si la perdemos es que ahora están mucho más con la ultraderecha que realmente con la izquierda. O sea, se nos están desviando los chavales. Entonces hay que, no sé la fórmula, pero hay que institutos, las redes sociales están, no lo sé hasta qué punto, porque la mayoría yo creo que piensan, o sea, que ven redes, pero no ven realmente cosas interesantes, ni ven simplemente pues boberías que si de moda, que si pero bueno, habrá que entrarles por algún lado, y es lo que yo creo que habría que tratar de orientar el camino hacia los chavales de alguna manera. No sé hasta qué punto se podría entrar en institutos, o por lo menos los públicos. Porque vamos a entrar en un instituto a lo mejor religioso, a lo mejor va a ser un poquito raro, pero bueno, ahí ya, pero el clero es que promulga la ultraderecha del mundo. Vale, pues es simplemente eso. Esto es cierto.